Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a estar de manteles largos, por decirlo de alguna manera, y también debo confesar que es un tanto a propósito el hecho de que haya publicado este video hasta el día de hoy, ya que como ustedes sabrán, hoy es el día que se cumplen 25 años de la publicación del primer libro de la saga de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y es evidente que tenía que ser un video especial al respecto de esta fecha tan importante porque pues técnicamente sin la publicación de este libro no estaríamos aquí. Entonces, claramente para el video del día de hoy y conmemorando esta fecha tan particular, les voy a hacer una pequeña recapitulación de la historia de cómo fue que surgió el fenómeno de Harry Potter y qué hechos se suscitaron alrededor de la publicación del primer libro de la saga. Y por supuesto, antes de empezar de lleno ya con el video del día de hoy, les recuerdo y les invito a que se suscriban al canal con el botoncito que está abajo donde dice suscribirse. Denle clic ahí y también denle clic a la campanita que está a un lado para que activen las notificaciones. Y por supuesto, ya que están por allá, no olviden de dejar su like o su pulgar arriba, ya saben que me ayuda muchísimo. Todos sus me gusta en los videos me ayudan bastante para que vayamos creciendo como comunidad. Así pues, entonces hablemos de lleno de este libro que es tan importante para todos nosotros los Potterheads. Y bueno, empecemos este video con un poco del contexto, llamémosle histórico, o las circunstancias que envolvían a la autora J.K. Rowling para que se diera la creación de este libro. La historia de este primer libro va a comenzar en el año de 1990. Cuando J.K. Rowling hacía un viaje de la ciudad de Manchester hacia Londres en tren. Fue durante un retraso de 4 horas que tuvo el tren para salir de su destino que ella repentinamente tuvo una visualización del personaje que quería crear de manera literaria. Ha comentado en entrevistas que de hecho ella tuvo la visión muy clara de lo que sería el personaje. Y fue solamente con ese sencillo pensamiento que su imaginación comenzó a volar. Desafortunadamente en ese momento no tenía con qué escribir, entonces dejó que su imaginación volara y conceptualizando varios elementos que posteriormente se integrarían a las historias de la saga de Harry Potter. Y fue justo ya cuando llegó a su destino que se puso a escribir completamente todas estas ideas que se habían desbordado de su imaginación. Estuvo durante varios años escribiendo lo que serían los primeros capítulos de este primer libro. Y si bien el mundo de Harry Potter comenzaba a tomar forma, desafortunadamente el mundo personal de Rowling comenzaría poco a poco a irse desmoronando. Y es que en el año 93, después de un matrimonio un tanto tormentoso, ella decidió abandonar a su esposo con quien vivía en el país de Portugal, donde ella daba clases de inglés, y se dirigió a la ciudad de Edimburgo con su hija de tan solo 4 meses de edad. Pero a pesar de estas desafortunadas circunstancias, ella nunca dejó la labor de seguir escribiendo sobre este fantástico mundo que se había imaginado. En esa etapa de su vida, Joanne Rowling verdaderamente estaba en una situación bastante precaria, no vivía en la calle, pero sí estaba muy limitada de sus ingresos y de hecho principalmente se mantenía de los apoyos que daba el gobierno. De hecho, incluso llegó a escribir ciertos elementos de la saga de Harry Potter en servilletas, y es muy conocido que por lo regular ella visitaba algunos cafés de la ciudad de Edimburgo para sentarse a escribir. Esto lo hacía principalmente porque ella solía salir a pasear con su primera hija que apenas tenía 4 meses de edad. Entonces, para que la niña pudiera distraerse y a la vez esto ayudara a que pudiera quedarse dormida, J.K. Rowling salía a dar paseos en la ciudad y cuando ya veía que su hija se quedaba dormida, aprovechaba para poder entrar a cafés y ponerse a escribir porque ese era como un tiempo libre que ella podía dedicarle a la escritura. Joanne Rowling, de acuerdo a las entrevistas que ha dado, ha expresado que siempre se había interesado en la escritura desde que tenía 6 años. A pesar de no tener demasiada experiencia, creo que la iniciativa y la inquietud de escribir fueron factores importantes con el éxito de la novela. Ella no solamente se dedicó a escribir esta primera historia, sino que ya sabemos que generó el folclore y todo el contenido que envolvía a los personajes que están involucrados en sus historias. Obviamente estos detalles se verían después reflejados en los escritos que se publicarían en el sitio de Pottermore. A Rowling le tomó 5 años completar el primer manuscrito de lo que sería Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue hasta el año de 1995 cuando tendría completo el primer manuscrito. Se dio cuenta de que necesitaría un agente literario, fue así que buscando en un directorio telefónico dio con el publicista literario Christopher Little. Al leer el manuscrito que le había dado Rowling, sintió que este libro era bastante diferente a lo que había en ese momento dentro del mercado literario, y fue cuando ella decidió mandar una copia a varias editoriales, y tengo por seguro que para este momento varias de ellas se deben estar arrepintiendo muchísimo de las decisiones que tomaron en ese momento, ya que alrededor de 12 editoriales rechazaron su primer manuscrito.
Algunas de las justificaciones que le dieron a Rowling para no publicar su novela eran que principalmente se trataba de un texto demasiado extenso para un libro infantil y que además para esa época, que estamos hablando del año 1996, los libros infantiles no estaban siendo demasiado exitosos y que ya no eran demasiado atractivos para un público en general. Desafortunadamente en esos primeros intentos para publicar su libro pues no tuvo éxito. Entonces, con la experiencia que tenía el señor Little en ese momento, pudo hacer llegar una parte de este manuscrito a la editorial Bloomsbury. Y es en esta parte de la historia donde voy a entrar en conflicto con la información que he investigado. Al estar buscando información detallada con respecto a esta historia en particular sobre la publicación de Harry Potter, encontré que hay dos versiones un tanto similares pero que involucran a personas diferentes en lo que a continuación les voy a platicar. Y es que en el libro de Harry Potter, una historia de magia, este que tengo aquí, en este libro se nos relata que fue Nigel Newton, el fundador de Bloomsbury, quien tomaría este manuscrito de una pila de manuscritos que llegaban a la editorial por parte de diferentes autores para ser revisados y que quizás fueran considerados para ser publicados. La información contradictoria es que en entrevistas y en documentales también se menciona el nombre de Barry Cunningham, quien también era parte del grupo editorial Bloomsbury. De hecho, él mismo ha relatado en algunas entrevistas que él era el que estaba a cargo de revisar los manuscritos y que le llamó la atención en particular este manuscrito que estaba dirigido para una audiencia infantil, por lo que decidió llevárselo a casa para que su hija Alice, quien tenía 8 o 9 años más o menos en ese momento, lo leyera y le diera su punto de vista. Y digo que hay un conflicto con esta información, ya que tanto en el libro que ya les mencioné como en los documentales y entrevistas se menciona que ambos personajes ya mencionados hicieron esto de llevarse el manuscrito a casa y que tenían una hija llamada Alice. No encontré información que me desmintieran quién fue la persona original que fue quien se llevó el manuscrito a casa, pero bueno, la niña queda fascinada por los pocos capítulos que alcanzó a leer. Fue entonces que esto le dio al señor Cunningham la motivación para que este libro fuera publicado inmediatamente. La editorial Bloomsbury se contactó con Joanne Rowling y decidieron comprarle los derechos para la publicación de este libro por la cantidad de 2.500 libras. Así que con esto ya se había sellado en el año de 1996 el destino de lo que sería uno de los libros que se consideraría de los más importantes y más famosos en el mundo. Un dato bastante peculiar con respecto a la publicación de este libro es que se le sugirió a Rowling que no se publicara el libro con su nombre completo y que quizás se pudiera disfrazar el hecho de que era una mujer quien escribía estos libros. Esto principalmente es una creencia muy tonta y bueno, son cuestiones también de la época en la que se pensaba que los niños, principalmente los niños varones, no estarían demasiado interesados en leer una novela o un libro que hubiera sido escrito por una mujer. Creencias demasiado bobas de ese momento, pero bueno. Entonces fue por esto que se decidió que se utilizara únicamente las iniciales del nombre de Rowling, así que Rowling decidió ponerse como seudónimo o como nombre de autora J.K. Rowling. Ahora bien, la K dentro de Joanne Rowling hace alusión al nombre Kathleen, pero este nombre en particular no pertenece originalmente a la autora. Este nombre lo puso ella como un tributo a su abuela. Entonces, ya con estos detalles ya completamente definidos, fue que se dio pie a la producción del libro como tal. Y si bien los involucrados con la historia de Harry Potter tenían fe en el proyecto, Barry Cunningham y Christopher Little le sugirieron que no dejara su trabajo regular porque sabían que los libros infantiles en ese momento no se vendían demasiado bien, entonces no querían crearle demasiadas ilusiones de que quizás pudiera dedicarse a ser una autora de tiempo completo, por lo que le sugirieron mantener un empleo más estable. De hecho, cabe resaltar que Rowling tenía mucha fe en su historia, ya que desde un principio ella planteó crear 7 novelas. Y creo que ese fue uno de los puntos en particular de este libro que propició que tuviera tanto éxito, porque en general esta primera historia dentro del universo de Harry Potter no se siente como una historia improvisada. A lo largo de la narrativa se siente que está muy bien fundamentada y que estuvo muy bien planeada. Y claramente también un libro no solamente se conforma del texto que viene en su interior. En muchas ocasiones la portada también es algo que se vuelve muy icónico dentro de los libros que son publicados, y es evidente que en este caso en particular tampoco es la excepción. La portada de este libro en su primera edición fue encomendada al artista Thomas Taylor. Y hablemos ahora un poquito sobre la historia también de la portada de este libro, que podría considerar que es una de las portadas más icónicas de este primer libro. Thomas Taylor era apenas un estudiante recién egresado de la universidad, había estudiado artes y tenía muy pocos trabajos de ilustración. De hecho, casi no se dedicaba
al 100 a esto. Un día, evidentemente buscando opciones para poder trabajar, vio que Bloomsbury había abierto una sección en su editorial para publicar libros infantiles, y como él se había especializado un poco en este ramo de ilustrar libros, no de manera muy general, pero pues sí había hecho unos pequeños trabajos al respecto, pues decidió probar suerte y mandó un portafolio a la editorial en donde incluía algunos bocetos de dibujos de dragones, cosa que menciona él mismo en una entrevista que fue quizás lo que le dio el trabajo para poder ilustrar a Harry Potter. Barry Cunningham se comunicó con él preguntándole si le interesaría hacer la portada de un libro de una autora pues completamente desconocida. Él claramente no iba a desaprovechar esta oportunidad, ya que, como les digo, pues era alguien recién egresado, entonces cualquier oportunidad para alguien que va terminando una carrera que involucre a una editorial bastante importante pues no puede ser desperdiciada. Él claramente aceptó, y como una parte de apoyo para su proceso creativo recibió también una copia del manuscrito de la primera novela. La única encomienda que se le hizo para esta portada era que quería ver a Harry entrando al andén 9¾ con el expreso de Hogwarts de fondo. De hecho, también se tomó ciertas libertades creativas, ya que de acuerdo a lo que él había leído en el manuscrito, sabemos que Harry utilizaba las prendas que le dejaban de su primo, que evidentemente le quedaban holgadas al ser de diferentes tallas. Entonces él quiso darle un aspecto un poco más pulido a la vestimenta de Harry Potter, ya que si vemos esa primera portada, las ropas que se ven pues no se le ven demasiado holgadas al niño, pero creo que en general esta portada sí engloba ese aire y ese elemento mágico que está impregnado en esta primera novela. Desafortunadamente para el joven Thomas Taylor, quien trabajaba en ese momento en una librería, cuando llegaron al local en donde él trabajaba las primeras copias del primer libro de Harry Potter, únicamente llegaron 10 piezas, de las cuales él nunca compró ninguna, siendo una de las cosas que más se arrepiente en su vida, porque es bien sabido que las primeras copias de las primeras ediciones de Harry Potter son bastante valiosas actualmente en subastas y demás. Pero bueno, ya teniendo portada, ya teniendo el libro completo, editado y ya listo para salir al mercado, la editorial Bloomsbury decidió solamente sacar a impresión 500 ejemplares de este libro. Y fue un 26 de junio de 1997 que Harry Potter y la Piedra Filosofal vio la luz de día en las librerías del Reino Unido. Y el éxito tan repentino de este libro fue algo inesperado para todos los involucrados en la publicación del mismo, ya que, como lo mencioné, en ese momento no se consideraba que un libro infantil pudiera tener éxito, ya que estábamos en la época del auge de las computadoras, de la televisión. Entonces la mayoría de las personas consideraban que los niños estarían más interesados en cuestiones tecnológicas que en un libro que pues tenía una temática bastante sencilla, por decirlo de alguna manera. Algo que principalmente sorprendió a todos, que ha comentado Barry Cunningham en algunas entrevistas, fue el hecho de que honestamente no se le hizo ningún tipo de promoción ni publicidad al libro. Fue la recomendación de boca en boca entre los niños que leían el libro y los padres de los mismos que hizo que el libro se hiciera popular. Y no solamente le sorprendió el hecho de que el libro cautivara a las audiencias infantiles, porque pues claramente ese era el objetivo principal, sino que también sorprendió el hecho de que la historia atrapara a los padres que llegaban a leerle el libro a sus hijos y que estos mismos lo recomendaran a otros adultos. Entonces eso ha sido algo que yo creo que también es parte del éxito de esta historia en particular, porque, y es algo con lo que yo también me identifico, la historia de Harry Potter en sí tiene paralelismos con el mundo diario en el que vivimos, y creo que eso también ayudó a que los adultos se identificaran con esto, ya que pues dentro del mundo mágico existe un sistema de gobierno, existen los bancos, existen los periódicos, existen las profesiones en donde pues hay personas que tienen que ir a trabajar, los niños que tienen que ir a la escuela. Todas estas cuestiones que asemejan a lo que vivimos cotidianamente, creo que son factores que generaron cierto interés en un público general y no solamente que se haya reservado a un nicho en particular de población, que en este caso serían las infancias. Técnicamente cualquier persona que lea los libros de Harry Potter puede identificar ciertos elementos de su propia vida cotidiana reflejados en un mundo alterno que tiene sus propias reglas y funciona a su manera. Pero claramente con la popularidad que iba ganando el libro, evidentemente no todo iba a ser miel sobre hojuelas, y más que nada dentro del territorio de Estados Unidos, ya que los libros de Harry Potter en algún punto de su historia fueron considerados material peligroso porque incitaban a la brujería. Varios padres de familia, líderes religiosos y líderes políticos consideraron que estos libros podían hacer que los niños desviaran su camino hacia las artes ocultas. De hecho, durante el año 1999 los libros de Harry Potter se mantuvieron en los primeros lugares
lugares de la lista de los libros prohibidos que daba la Asociación Americana de Librerías, y de hecho se mantuvieron en esas posiciones todavía una década después. Y bueno, esto es a grandes rasgos la historia de cómo se dio y se suscitó la publicación del primer libro de Harry Potter. Y ahora les voy a dar algunos datos interesantes con relación a este primer libro de la saga de Harry Potter. En general, desde su publicación, los libros de Harry Potter han vendido aproximadamente 450 millones de copias. Dentro del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el nombre de Harry Potter se menciona 29 veces, mientras que el nombre de Voldemort, a pesar de que es un nombre que no menciona a los magos, aparece en más ocasiones con 38 menciones. Y hablando de palabras que se repiten dentro de este primer libro, la palabra Muggle o Muggles es mencionada en 42 ocasiones. Harry Potter y la Piedra Filosofal ha sido traducido a 79 idiomas, incluyendo obviamente español, latín, galés e incluso el griego antiguo. Como mencioné, durante su primer tiraje de publicación, el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal únicamente se dio un tiraje de 500 copias, todas estas en pasta dura, por lo que son increíblemente raras. De hecho, en el año 2016, una copia se vendió por 43.750 libras. A pesar de que Rowling ya tenía planeadas ciertas situaciones que suceden a lo largo de los 7 libros, en este primer libro tuvo que hacer ciertas modificaciones o incluso fue cambiando los nombres de algunos personajes. Tal es el caso de Draco Malfoy, en el cual durante los primeros borradores del manuscrito se le había dado diferentes apellidos, siendo estos Draco Smart, Draco Spinks o Draco Spongen. Y no solamente hubo cambios en los nombres de personajes, también de hecho en algunas escenas que suceden dentro de este libro se hicieron algunas modificaciones. Hay una escena en particular donde Hagrid visitaba al ministro de magia Muggle y le explicaba todo lo que había sucedido con Lord Voldemort. De hecho, el nombre del ministro de magia Muggle en ese momento era Fudge, nombre que fue utilizado evidentemente para el ministro de magia en libros posteriores. Y también ahí se hacía alusión a que Lord Voldemort era una especie como de duende de ojos rojos, cosa que claramente fue modificada en entregas posteriores, con el único detalle de que los ojos rojos se mantuvieron en las características físicas del personaje. Otra escena que también sufrió una ligera variación fue el momento en que Harry, Ron, Hermione y Neville se encuentran con Fluffy. En esta escena, en los primeros borradores, también estaba presente el personaje de Dean Thomas, y esto se ve claramente representado en una de las ilustraciones que hizo J.K. Rowling en su momento. Como pudimos ver entonces, el que podamos disfrutar del universo y del mundo mágico de Harry Potter fue una travesía que duró 5 años. Y creo que me parece muy acertado el pensar que esas líneas que dice la profesora McGonagall en los primeros capítulos de este primer libro son un tanto proféticas. Y es que muy acertadamente la profesora McGonagall menciona que todos los niños del mundo sabrían el nombre de Harry Potter y que incluso se escribirían libros sobre él. Y así es como terminamos con la temática del video del día de hoy. Espero les haya parecido interesante y espero que algunos de estos datos pues también les sirvan para enriquecer sus conocimientos con respecto al mundo mágico y claramente a Harry Potter. Yo en lo personal sí considero que esta es una fecha muy importante y primordial para cualquier fanático de la saga, ya que de alguna manera, y como ya lo mencioné al principio del video, sin este libro en particular no estaríamos presentes aquí, no hubiéramos tenido el fenómeno que fue Harry Potter tanto en la cultura popular como en el mundo cinematográfico. Y bueno, también creo que a pesar de las polémicas declaraciones de las cuales yo personalmente no concuerdo, pero bueno, eso ya es un tema aparte, sí es importante que se le reconozca su participación dentro de la saga y que pues evidentemente sin su creatividad, su imaginación, lo que sea, no conoceríamos todo este universo que nos ha cautivado. Entonces ese es un punto aparte, ya cada quien considera pensar lo mismo o no, diferir y demás, pero bueno, yo nada más lo quiero dejar ahí al aire porque sí considero que este aniversario pues no hubiera sido posible sin su intervención. Claro, esta es su creación, pero bueno, pues ya después de este pequeño breviario cultural y mis opiniones al respecto, pues espero les haya parecido interesante este video. Les invito a que me dejen aquí en los comentarios cuál es su experiencia con este primer libro, si conocieron los libros en su idioma original, si los conocieron después cuando llegó en español, no sé, todo eso. Coméntenme aquí abajo cuáles fueron sus primeras impresiones de este libro, qué los hizo enamorarse de esta historia en específico, qué los ha hecho a lo mejor mantenerse dentro del fandom después de tantos años. Ya saben que a mí me gusta mucho comunicarme y dialogar con ustedes aquí en los comentarios. Y nada más, ya saben, como recordatorio, antes de que acabemos con el video, les recuerdo que se suscriban al canal. Aquí abajito, ya saben, está el botoncito, la campanita para que no se pierdan todo el contenido que voy subiendo. Y muy importante, y nuevamente se los recuerdo, sus pulgares arriba. Y si no han visto todos los videos que ya publiqué anteriormente, o si ya los vieron y se les pasó que tenían que darle like, vayan a darle like. Es algo que yo les agradeceré mucho porque así de esta manera YouTube va a entender que les está gustando el contenido y me va a ayudar a promocionarlo más dentro de la plataforma. También les recuerdo que pueden seguirme
en mis otras redes sociales, les aparecen, ya saben, aquí en la pantalla, y los links a cada una de ellas están aquí abajito en la caja de la descripción. Vayan a seguirme por allá y también me ayudaría muchísimo que me apoyen en esas plataformas, pues para que vayamos creciendo poco a poco como comunidad. Y también, como un pequeño adelanto del próximo video, no nos vamos a alejar demasiado de la temática de este 25 aniversario, entonces estén muy al pendientes la próxima semana, porque les daré un vistazo y una reseña rápida y que obviamente está relacionada a esta fecha tan importante. En el próximo video les daré todos los detalles de este libro publicado por Bloomsbury conmemorando los 25 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal, con la portada original creada por el artista Thomas Taylor. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Felices 25 años Harry Potter, muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.